Hola, muy buena tarde para ti que sigues la señal de Tele Mayabeque. Bienvenido, bienvenida a Luces, un programa donde hablamos de arte y literatura. Uriarte Cabrera, Eliober, un servidor, le agradece por la sintonía y le invita a permanecer frente a la pantalla en los próximos 27 minutos. Hoy, el equipo de Luces se trasladó hasta la sede nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, en la capital de todos los cubanos, para conversar con una figura emblemática de la música cubana. ¿De quién se trata? Bueno, mantenga la sintonía y lo sabrá un poco más adelante. Si se queda con nosotros, también podrá disfrutar, como de costumbre, de las secciones habituales del programa. Sin más preámbulo, accionamos, encendemos y empezamos. Y tengo el gusto esta tarde en Luces de conversar con el maestro José Loyola. Bienvenido a la Casa del Arte y la Literatura de Tele Mayabeque. Es un placer para mí compartir con los televidentes de esta importante televisora. Gracias por concedernos este tiempo en televisión, profe. Vamos a hacer un poco de historia y vamos a su natal Cienfuegos, la tierra de Benny Moré y la tierra de José Loyola. ¿Cuánto significa haber nacido en Cienfuegos? Bueno, para mí es un orgullo haber nacido en una ciudad tan bella como Cienfuegos, de grandes tradiciones culturales en la música. Benny Moré, la Orquesta Aragón, Paulina Álvarez, para decir algunos personajes y orquestas importantes. Entonces, haberme formado en ese ambiente de cultura tuvo una influencia decisiva en mí para dedicarme posteriormente al arte de la música. Sin eso yo creo que no hubiera podido ser lo que soy actualmente. Entonces Cienfuegos, ese entorno, la historia que tiene esa ciudad, digamos, sus paisajes, el mar, que es tan importante. El mar es algo divino, algo que es muy significativo en una ciudad y en un lugar como Cuba, que en Cuba haya una ciudad costeña, como es la denominada Perla del Sur. Entonces, Cienfuegos dejó una huella profunda en mi formación, en mi vida posterior, y esa formación que le agradezco tanto a mis ancestros familiares como el barrio, la ciudad, la escuela, tan importante la escuela, los maestros que uno nunca olvida, los maestros de la primaria, fue algo para mí muy estimulante. ¿Cuándo es que le llega a José Loyola la oportunidad de ingresar a la Escuela Nacional de Arte? Vine para La Habana varias veces estando en Cienfuegos, porque venía a grabar aquí con la orquesta de mi padre, y entonces un día me dicen un responsable de la Unión de Jóvenes Comunistas en Cienfuegos que iba a haber una delegación de jóvenes que iban a ir a Helsinki, que era donde se iba a hacer el 8º Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, que se iba a armar una orquesta y que ellos habían pensado que por mis cualidades yo debía integrar esa orquesta como flautista. Una charanga, se iba a hacer una charanga. Y entonces, bueno, fue muy rápido, estamos hablando del mes de mayo, principios de mayo del 62. Y efectivamente, como a los 3 o 4 días, vine para La Habana y aquí nos reunimos varios músicos de la propia Habana, de Santiago de Cuba, de Camagüey, de Pinar del Río, e hicimos esa agrupación, empezamos a ensayar durante 2 meses aproximadamente, y de ahí fue que fui al Festival de la Juventud con esa orquesta, que por cierto, había un concurso de agrupaciones y de solistas. En ese concurso de agrupaciones, la orquesta cubana cogió la medalla de oro, obtuvo la medalla de oro, y yo como solista obtuve la medalla de plata. Eso fueron 2 cosas simbólicas muy importantes. Ya después, estando aquí de regreso, sale la idea de que esa orquesta se convierte en la Orquesta de la Juventud Comunista. Pero como éramos de diferentes lugares del país, había que ver cómo permanecíamos aquí. Yo no tenía en ese tiempo familia aquí en La Habana. Y el comandante Joel Iglesias, que era el secretario general de la UJC,
se le ocurrió la idea de becarnos en la Escuela Nacional de Arte que empezaba en ese momento. Ahí se fundó la Escuela Nacional de Arte y ahí varios de nosotros ingresamos. Luego de egresar de la Escuela Nacional de Arte, se le da la oportunidad de estudiar fuera del país, específicamente en Polonia. Cuéntenos sobre esta experiencia. Bueno, en la Escuela Nacional de Arte nos formamos estudiantes que hoy en día son grandes figuras de la música cubana, otros de las artes plásticas, del teatro, en fin. Y entonces ahí algunos que nos destacamos, viene la posibilidad de becarnos en el extranjero para adquirir conocimientos superiores de música. Y bueno, unos fueron para la Unión Soviética, otros fueron para Checoslovaquia. A mí me tocó Polonia porque Polonia en ese momento, como yo había empezado en la ENA a interesarme por la composición, pues entonces Polonia tenía una historia, una tradición muy fuerte en la composición, desde Chopin hasta los compositores más contemporáneos. Y bueno, la vida es una oportunidad, ya me fui y estuve unos 6 años primero, que hice el máster de composición allí en Polonia. Se impone el momento de la primera pausa en el programa, profesor Loyola, y le invito a disfrutar de la siguiente proposición de luces. Mucha tela por donde cortar, mucha historia, mucha experiencia acumulada en su vida personal y en su vida artística. Pero vayamos a disfrutar de las siguientes proposiciones en luces. Adelante. Buenas tardes, estimado televidente. La llegada del verano presupone tiempo libre y mejor aprovechamiento del mismo. Cada año se aboga por una recreación sana en la que el entretenimiento sea portador de cultura. Convertir el tiempo libre en tiempo útil, si de esparcimiento se trata, significa leer un buen libro, disfrutar de una buena puesta en escena, también consumir buena música y visitar una exposición, para solo citar algunos ejemplos. Nuestra provincia cuenta con múltiples instituciones culturales que se pueden aprovechar al máximo, como también disponemos de magníficos talentos locales en cualquiera de las manifestaciones que bien pueden amenizar nuestras jornadas veraniegas. Abogo por alfabetizarnos culturalmente, que la música sea además instrucción y educación. Sugiero una selección detallada de qué ciertamente es una verdadera programación cultural para un público de variada edad, pero con predominio de la juventud. No se trata de llenar las plazas bailables para que el joven sude al ritmo de una pieza cuya letra no aporta nada. La música cubana de todos los tiempos ha contado con la ingeniosidad de los compositores sin caer en la vulgaridad. Nuestra cultura nos construye o destruye, por ello es menester de los creadores fomentar el buen gusto por el arte. Y hasta aquí mi comentario de hoy. Prometo encontrarme con usted la próxima semana en Luces. Y regresamos con el invitado de la tarde aquí en el patio de la UNIAC, en la capital de todos los cubanos. Les recuerdo que se trata del maestro José Loyola, una personalidad de la cultura cubana. Conversamos hace algún momento de su natal Cienfuegos, de la Escuela Nacional de Arte, de sus estudios en Polonia. Pero ahora se impone la pregunta, ¿qué hizo Loyola al regresar del extranjero a la patria? Bueno, cuando yo regresé, las cosas que suceden enseguida te dan una tarea. Y la tarea tenía que ver con esa formación que yo tuve en el extranjero, porque yo fui a formarme para luego transmitir esos conocimientos aquí. Entonces llego y me dicen, mira, vas a ser profesor en la misma Escuela Nacional de Arte donde yo me había graduado previamente de nivel medio, para impartir clases de composición y otras asignaturas que tienen que ver con la creación musical, porque se estaba incubando el nivel superior de música. Todavía no estaba fundado, pero se estaba incubando allí unos cursos que dirigía el compositor José Ardébol. Y bueno, me dieron la tarea, ahí fue la primera vez en mi vida que tuve la oportunidad de ser maestro de música. Llegan muchas tareas a su vida, pero hay una que estoy seguro marcó la diferencia y es precisamente fundar junto a otros artistas el Instituto Superior de Arte. Cuéntenos. Bueno, estando en el Amadeo Roldán,
se organizaban varias actividades y una de esas actividades era un concurso que había de elemental de música. Y yo dije, bueno, pero hay un elemental, hay que hacer uno de nivel medio. Entonces fundamos el concurso de nivel medio Amadeo Roldán, le pusimos Amadeo Roldán porque el otro elemental era Caturla. Entonces, en esas funciones, el doctor Mario Rodríguez Alemán, que era el director general de las escuelas de arte en el país, se fijó en eso y se fijó en mí. Ya él me conocía de cuando yo era alumno de la ENA y él era director de la Escuela de Arte Dramático. Y entonces me dice, no, yo quiero que tú vengas para acá a trabajar conmigo para organizar el Instituto Superior de Arte. Y entonces ahí empecé a trabajar con Mario Rodríguez Alemán en esa comisión. Y ya cuando llevamos un tiempo me dice, oye, la propuesta es que tú vas a ser el vicerrector docente de investigaciones del yo, sí, porque tú has trabajado, tú conoces muy bien esto. Y efectivamente se fundó el ISA y yo fui el vicerrector docente y de investigación y enseñanza de posgrado, que en ese momento era un solo vicerrectorado porque no habían alumnos, gran cantidad de alumnos para eso. Y entonces, bueno, así empecé yo como profesor, como director de conservatorio, después como vicerrector de la universidad, de la actual Universidad de las Artes. Cuando estudiamos la vida y obra del maestro José Loyola, nos percatamos que hay una pasión por el magisterio. ¿Cuán importante es la labor pedagógica en la vida de José Loyola? Bueno, significa mucho. Primero porque me mantiene actualizado. Tú sabes que ser profesor no es enquistarte en lo que tú conociste. Yo siempre le digo a mis estudiantes que cuando uno termina, lo que hace es impartir los conocimientos que adquirió, pero no tiene experiencia. Entonces, la cosa empieza a desarrollarse cuando ya tú eres graduado y tienes experiencia de la práctica, de la vida, la práctica profesional, adquieres nuevas experiencias que consolidan esos conocimientos que recibiste en la academia. Entonces, me mantiene actualizado y además de eso, cerca de los jóvenes. Para mí la pedagogía es algo muy, muy importante, forma parte de mi vida misma. Y además de eso, yo nunca he dejado, he tenido cargos por aquí y por allá, pero siempre he mantenido la docencia como cuestión primordial. Se impone el momento de una segunda pausa en Luces e invito al maestro Loyola a transitar por el siguiente itinerario de arte. Hay sorpresas esta tarde en Luces. ¿Vamos entonces? Vamos allá. Adelante el material. Rumbo al Estar es la necesidad de un replanteo de todo un proyecto profesional asociado a las tradiciones afrocubanas, a la rumba. Después de muchos años de trabajo artístico con resultados notables, es cuando me doy cuenta que necesito buscar otras formas de abordar la música, ya fuera de los formatos tradicionales de la música afrocubana. Y es cuando comienzo a conversar con el maestro José Loyola a partir de unas ideas de mostrar que en casi toda la música cubana que vino después de la rumba, aparece la rumba. Y es el proyecto que le llamo, siempre me atrapó la frase de rumba en La Habana, y mis primeros proyectos fueron rumba en La Habana con Yoruba Andao. Y me di cuenta llegué a un punto que dije, ok, ahora necesito hacer algo más. Y es cuando estuve pensando en producir o crear un espectáculo más abarcador, donde aparecieran muchos de los géneros de la música popular cubana, donde como son el son, el cha-cha-cha, el mambo, el bolero, fusiones y el propio Latin Jazz, la llamada música sinfónica, como la que hace el maestro Guido López Gavilán, que tiene sus antecedentes en Caturla, en el Lecuona,
Y a partir de eso dije, ok, vamos a abordar un proyecto donde venimos de la tradición, venimos de los cantos originarios africanos y vamos a insertarlo en un espectáculo donde aparezcan el resto de los géneros. Y de ahí vino el nombre de Rumba All Stars, como una marca cultural que simplifica que es rumba en La Habana con estrellas de la música popular cubana. Conté con la dirección musical del maestro Loyola, todo un gran creativo, un gran compositor, y entonces perfectamente todas estas inquietudes artísticas que yo tenía, él es capaz de volcarlo, ya no solamente en la parte de la rumba y la tradición, sino en los nuevos géneros. Y perfectamente la fórmula nos está funcionando, porque ya aquella inquietud que yo tenía, que aquellas formas de hacer la rumba para mí se me agotaron. Y entonces es una oportunidad de seguir creando en el mundo de la llamada cultura afrocubana. El volumen 1 de Rumba All Star está grabado, está listo, comenzará en breve la distribución. Y en el volumen 2 hemos tenido la oportunidad de trabajar con un músico genial como músico y extraordinario como persona, que es Vitico. Vitico, que en el volumen 2 tenemos previsto, él va a hacer un tema que es Cicuta Tibia, es un danzonete con un solo de saxo extraordinario. Actualmente el proyecto no estamos pendientes de buscar los lugares para presentaciones. ¿Por qué me explico? Porque no es salir con un espectáculo a la calle como uno más, sino es parte de una estrategia de comunicación y de marketing, donde el producto cultural tiene un impacto en los espacios públicos, o sea, estamos hablando de teatros, plazas, tiene que tener un impacto mediático, porque parte de estas producciones se verán en la televisión, y Telemayavé, que tiene la primicia con un promocional que le estamos dando en estos momentos de 1 minuto y tanto de Rumba All Star, la radio y también las redes sociales y la plataforma internacional. Por tanto, no estamos apurados en hacer un espectáculo público, sino echar a andar todo este proyecto con una estrategia que ya está concebida, que está aprobada, que está lista para echar a andar en los próximos 4 o 5 semanas. Y en los minutos finales de Luces volvemos con el invitado de la tarde. Les recuerdo que se trata del maestro José Loyola. Mucha historia se ha contado esta tarde, pero no podemos dejar de hablar de la pasión por un instrumento musical, que es la flauta, y también por la composición. ¿Cuánto significan estas dos modalidades dentro de la música? La flauta es uno de los instrumentos más antiguos de la humanidad junto con la voz. Entonces, por esos azares de la vida, me tocó a mí tener que asumir un instrumento de esa característica, porque mi padre era flautista, fundador de la Orquesta Aragón, y me transmitió esos conocimientos y ese interés por el instrumento, los secretos que guarda ese instrumento, y sobre todo en la música cubana y en la música popular cubana, que es una de las cosas más importantes que nosotros tenemos. Y entonces, bueno, con la flauta fue que yo me fui a hacer todos esos itinerarios de los cuales hemos hablado en las entrevistas anteriores, tanto fuera de Cuba como en todo el territorio nacional, y me acompaña también en la música que hago actualmente, me acompaña en la transmisión de conocimiento a los jóvenes flautistas, en fin, la flauta es parte esencial de mi vida. ¿Y la composición? La composición que vino después
vino después, también ocupó un espacio muy trascendental en el ámbito artístico mío. O sea, componer es casi que una necesidad. Ya se vino después, pero se convirtió en algo esencial para mí. Entonces, si me dan a escoger, que me quedo con la composición, porque es crear para que otros también asuman la obra. Es lo que trasciende en la vida creativa de un compositor. Entonces, la creación, la composición, para mí es esencial. Es algo inseparable de mi vida. En esta tarde no podemos dejar de hablar de dos eventos sumamente importantes en su vida artística. El Festival Boleros de Oro y el Festival Danzón Habana. Festival Danzón Habana que tiene un vínculo directo con la provincia de Mayabeque. El Festival Boleros de Oro es un evento que rebasa ya los 30 años de existencia. Un evento internacional, donde han pasado por aquí importantes figuras de la música, de ese género tan cubano y tan latinoamericano que es el bolero. Y el Festival Danzón Habana, que vino después, es otro evento emblemático, digamos, en la UNIAC y en la música cubana, porque se trata del género que ha alcanzado la categoría de Patrimonio Nacional Inmaterial de la cultura cubana, y aspiramos a que sea de la cultura de la humanidad. Entonces, el danzón y el bolero están emparentados, surgieron ahí en el siglo XIX muy cerca uno del otro y por supuesto no es solamente un evento que se hace en La Habana, se hace en otras provincias. Llegamos a hacerlo incluso en todo el territorio nacional en un momento determinado en que la economía permitía que pudiéramos hacer eso. Pero hay una provincia que se ha mantenido esencialmente vinculada con el bolero y con el danzón, que es la provincia de Mayabeque, anteriormente que era la provincia de La Habana. Por eso se llama Danzón Habana, porque es decir, asume el territorio de lo que es la capital y lo que anteriormente era La Habana también. ¿Qué pasa? Que el danzón que se creó en Matanzas se desarrolló en La Habana. Y uno de esos creadores del danzón y que desarrolló el danzón fue José Urufé, que es de Madruga. Y Madruga es un punto importante en la actual provincia de Mayabeque. Ahí está el Círculo Social de Madruga, que ha sido un enclave cultural para la música y muy específicamente para lo que es el danzón. Y ahí hemos tenido nosotros la suerte de que mi orquesta, Charanga de Oro, ha estado desde que se hizo el primer festival de danzón en Madruga hasta ahora. Siempre hemos sido parte de la sede de Madruga, que se convierte en una fiesta del pueblo, una fiesta, yo diría, una de las más grandes de danzón que se da en este momento en Cuba y en Latinoamérica es en Madruga. Me habla de la orquesta Charanga de Oro. ¿Cuán importante es esta agrupación musical para usted? Bueno, mira, yo vengo de una estirpe charanguera, como había explicado. Mi padre fue fundador del Aragón y yo los primeros conocimientos, la primera relación de música bailable fue con esa orquesta. Y siempre soñé tener mi propia orquesta. Y bueno, se me presentó un día en la UNIAC hacer una orquesta con músicos estelares, por eso le pusimos Charanga de Oro, para que se viera que es una especie de maravillas de la música, de músicos de excelencia, y así se ha mantenido. Hemos transitado, a veces empezamos con gente un poco más mayor, se han ido integrando jóvenes músicos graduados de las escuelas de arte, y ahí es donde viene el vínculo mío de la pedagogía, la práctica musical, los eventos, la orquesta, todo forma parte de un ciclo. El tiempo en televisión parece largo, profesor, pero a nosotros ya se nos agotó. Usted no puede escapar a la máxima de Luces, donde el invitado hace el precierre con una frase donde haga alusión al nombre que nos identifica en la parrilla televisiva, Luces. ¿Cuál es entonces la frase en esta tarde de José Loyola? Bueno, las luces que me iluminan a mí son la música, la composición, la flauta, el arte en general, la cultura. Son luces indispensables que tienen lugar en la trayectoria de mi vida. Siempre va a estar presente. Son las luces que me acompañan y son las luces que me abren el camino
yo creo que a esa eternidad cultural que todos aspiramos. Gracias por asistir a la cita, por asistir a la entrevista. Es un verdadero placer para todo el equipo de Luces de partir en esta tarde con una personalidad de la música cubana, de nuestra cultura, y lo vamos a recordar siempre. Mayabeque es su casa. Luces pues mantiene las puertas abiertas para cuando usted quiera volver. Ahora sí, ponemos punto final a la emisión de hoy, pero no se ponga triste porque la semana venidera volveremos con más si de arte y literatura se trata, y justamente aquí en la sede nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, en la capital de todos los cubanos. Hasta entonces, salud y suerte. Nos vemos.